Capítulo 3, vamos a leer así de pie la porción que nos ocupa esta mañana. Es la quinta iglesia que estamos estudiando. Pedimos que abra su corazón esta mañana. Es un mensaje interesante, el mensaje a Sardis. Vamos a leer esta mañana estos 6 versículos y la palabra del Señor dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siéntense, hermanos. Los mensajes que hemos escuchado hasta el momento de las iglesias nos han dado características de iglesias y de personas. Entendemos que el Señor escribe a iglesias con estas necesidades específicas en este contexto en que fueron escritas por Juan estos mensajes. Sin embargo, creemos que son mensajes para nosotros hoy en día, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y sigue obrando en nosotros. Pero son mensajes también personales. Estas iglesias representan personas, características de las personas hoy en día. Al encontrar en este pasaje de Apocalipsis 3 el mensaje a Sardis, nos hace ver de que hay muchas iglesias que parecen que están vivas, que parecen muy activas, realizando cosas, fiestas, aniversarios, campañas, pero hay muy poca vida espiritual en esas iglesias. También hay hermanos, hermanas que aparentan una espiritual de primera clase. Se presentan al mundo como los iluminados, como que Dios ha estado tratando de manera especial, diferente con ellos, y también parece ser que hay poca vida en ellos. El mensaje de Sardis es un caso triste, hermanos. Es un caso triste porque se trata de una iglesia que vive por las apariencias, que se ha ocultado en la apariencia de la actividad, de las cosas externas, pero muy dentro de ellos es una iglesia con una carencia espiritual tremenda. Es un mensaje que nos reta a ser vigilantes en mantener nuestra vida espiritual. Dios quiere que la iglesia suya se esté preparando para las bodas del Cordero. Y quiere que estemos manteniendo una vigilancia muy minuciosa en cuanto a nuestra vida espiritual. ¿Sabe? La iglesia de Sardis es la iglesia que está muerta, que no tiene vida en ellos. Parece que la sociedad misma de Sardis había influenciado y no solo había cedido, sino que la iglesia misma había participado
en esta descomposición. Ya no les ofendía a los habitantes de Sardis el que haya un evangélico cerca de ellos. Ya ni siquiera era una iglesia perseguida, ya no tenían problemas, porque la vida de ellos se había degradado de manera significativa. Al pensar en esto, hermanos, tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y reconocer qué características de esta iglesia podemos tener en la actualidad. ¿Sabe una cosa? Al muerto no le pasa nada, no siente nada. No, usted puede gritarle a un muerto, puede pisotearlo, puede hacer las cosas, pero no le pasa nada. Esta iglesia no sentía ya al Señor, no tenía esa experiencia de espiritualidad con Dios. La palabra ya no estaba llegando al corazón. La gente escuchaba y simplemente se oía como que era oír o llover. Era como que estuviera lloviendo. Usted oye, se vino el agua, pero después se le olvida. Se pone a hacer las actividades. Y esta iglesia estaba muerta en su vida espiritual. No estaba pasando nada. Hermanos, tenemos que tener cuidado cuando nada está pasando en nuestras vidas. Nada está pasando en nuestras vidas. El versículo número 1, en el cual, como todas las iglesias, se presenta el que manda el mensaje, el remitente del mensaje, y nosotros sabemos que es un mensaje dado por Dios, y en cada una de las iglesias Dios destaca una de las características importantes de él. Es importante ver cómo Dios se presenta a esta iglesia y dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y sabe, al estudiar el texto y al ver algunos puntos de vista, nos damos cuenta de que Dios se está presentando como el Dios que tiene el potencial en el Espíritu Santo para producir cualquier cambio que la iglesia de Dios en la actualidad y en el pasado y en el futuro necesita. Se está presentando como el Dios que tiene poder para experimentar cambios. Eso es alentador al escribir, al que Dios se está tomando la iniciativa, el tiempo para escribirle a una iglesia muerta. ¿Y sabe por qué? Dios sencillamente no ignoró la iglesia de Sardis, porque Él tenía esperanza que a través del poder de su resurrección, de su Espíritu Santo, esa iglesia podía levantarse. Y es que Dios nos ama, hermanos, con amor eterno, dice la palabra. Con amor eterno te he amado. Y si usted está pensando de que hoy en día no hay esperanza para la iglesia, déjeme decirle que el Dios que tiene los 7 espíritus, ese Dios que tiene el poder espiritual en sí mismo, manda un mensaje a una iglesia moribunda, esperando que esta iglesia tome cartas en el asunto, tome la iniciativa para levantarse, para hacer algo. ¿Cómo muere una iglesia? Una iglesia muere en primer lugar cuando esa iglesia comienza a vivir del pasado. La iglesia de Sardis, al igual que la ciudad, tuvo su tiempo de gloria, tuvo sus ocasiones en las cuales fue fuerte, se mantuvo. Sin embargo, esta iglesia quedó rezagada a vivir de las glorias pasadas, de las cosas que ellos habían experimentado en el pasado, porque el presente ya no era significativo para ellos, al igual que la ciudad. Y algunos decían que en este tiempo nada podía levantar esa ciudad, nada. Y era una iglesia en la cual
su lealtad y servicio a Cristo eran cosas del pasado. Eran cosas que para ellos ya no podían hablar de servir a Cristo, de ser leales a Cristo, de comenzar a tener un lenguaje espiritual entre la congregación y decir, bueno, Dios nos está llamando, hagamos algo. Porque ya la iglesia, todo eso era del pasado. A alguien se le ocurría decir algo espiritual y dice, ya me importa, santo el hombre, ya vení con esas cosas. Esa es una iglesia que vivía del pasado, y una iglesia muere cuando comienza a vivir, hermanos, de las glorias del pasado. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia que estaba aferrada en las apariencias. Y sabe, el escritor, el Espíritu Santo, al inspirar a Juan y a escribir, le da a entender que es una iglesia que en vez de estar acercándose al modelo supremo que es Cristo, en este momento se está pareciendo totalmente diferente a lo que es Cristo. La iglesia se describe como una iglesia que tiene una apariencia de vida, pero que está muerta. Y en otros mensajes, por ejemplo, el mensaje de Esmirna, el Señor mismo se parece como alguien que estuvo muerto, pero que ahora ¿qué? Vivía. Hay una diferencia en haber muerto y vivir en la actualidad que haber vivido antes y estar muerto en la actualidad. Hay una diferencia, y el Señor quiere contrastar estas características de la iglesia. ¿Qué preferimos, hermanos? ¿Haber muerto al ego? ¿Haber muerto a algunas cosas que Dios estaba pidiendo de nosotros? Haber muerto y ahora tenemos indicios de vida en nuestro corazón. O haber tenido mucha vida antes, haber tenido mucha actividad antes, pero ahora mantenernos con una actitud moribunda, de mortandad, de frialdad. ¿Qué preferimos? El Señor comienza a confrontar a esta iglesia y le dice, wow, ya no te pareces a mí, ya no estás pareciéndote a mí, estás pareciendo más al mundo. Vivía del pasado. ¿Te acuerdas, hermano, cuando detestabas el pecado? Cuando el pecado era repugnante, literalmente, a tus ojos, porque habías experimentado la santidad de Dios. Sí, ¿verdad? Sí, tengo una leve memoria de eso. Sí, me recuerdo de que algunas veces consideré el pecado como algo sumamente dañino en mi vida. Eso es vivir de las glorias pasadas. Ahora, el ahora es importante para Dios. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora? Una iglesia muere también cuando hace las paces con el mundo. Cuando las características de la iglesia se van diluyendo y usted dilúe una bebida oscura con una bebida clara, con agua, digamos así, usted comienza a diluir eso y el color comienza a cambiar, comienza a perder su color original. Comenzamos a experimentar cambios, pero son cambios paulatinos. Hacer las paces con el mundo. Esta iglesia había hecho las paces con el mundo de tal manera que la iglesia ya no ofendía en su predicación al mundo en lo absoluto. Era una iglesia en la cual las personas que habitaban a ellos en el diario vivir, la presencia del cristiano ya no afectaba para nada a su alrededor.
Ya no decía, híjole, no digas esos chistes porque aquí está el hermano Manuel. No hay ningún Manuel esta mañana. Se habían acomodado. Ya no decían, ya no ese cristiano ya no se levantaba cuando estaban contando esos chistes rojos, morados. Ya no se levantaba, sino que él decía, yo me sé otro, mira, y me lo contaron en la iglesia el domingo, te voy a contar otro. Este está mejor. Eso es diluir nuestro testimonio cristiano. Y eso es morir. Eso es tener una vida espiritual muerta, apagada, sin vida, hermanos. Yo no quiero decir, hermanos, de que estamos predicando aquí que usted tenga que andar por las nubes, aunque Dios desea que le apuntemos a eso. Pero quiero decir, hermanos, que la Biblia le está hablando a una iglesia muerta porque Dios tiene esperanza de que haya una reacción de aquellos que escuchan lo que el Espíritu Santo habla a las iglesias. Una iglesia muere cuando vive del pasado, pero también hace las paces con el mundo. Y sabe, aquí es interesante de que Dios le diga estas cosas a Sardis, porque Sardis no fue perseguida como la iglesia de Pérgamo, como otras iglesias que tenían una lucha tremenda. Y su comodidad, hay una relación entre tener una vida cómoda, entre tenerlo todo, entre no nos hace falta nada. Por eso es bien peligroso cuando decimos nosotros no nos falta nada en la vida. Hay una relación entre estar satisfechos con la vida que tenemos y nuestra vida cristiana. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia no fue perseguida, no estaba sufriendo por el Evangelio, no sufrían por el Evangelio, no querían sufrir por el Evangelio, y por consiguiente sus distintivos se les ausentaron. Nadie se podía parar con la autoridad que Dios ofrece en el versículo 1, el que tiene los espíritus en sus manos. Nadie se podía parar con la autoridad de Dios y decir, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que tenemos que hacer. Nadie podía hacer eso porque su vida estaba diluida. Hermanos, cuando nuestra vida se estaba apagando en el Señor, no tenemos la autoridad para hablar del Señor, para dar las directrices adecuadas en donde nos movemos, para hablar con nuestros hijos. Es tan importante que recobremos la autoridad del Señor en nuestras vidas y que no hagamos esas paces con el mundo. Autoridad de Dios se necesita en la casa para decir, mis hijos, esto se tiene que hacer porque Dios así lo quiere. ¿Y a cuántos hijos patalean y hacen todos los berrinches que quieran cuando uno da una directriz espiritual? Esta iglesia le hacían los berrinches y dice, vaya, pues sí, total, sí, la vida es así, tranquilo. Usted como padre, madre, está guiando a sus hijos, diríjalos en el temor de Dios. Dígale las cosas que hay que hacer a sus hijos. Insisto en que los padres son claves en el desarrollo de la iglesia, de los hijos también. No diluyamos nuestro testimonio ante el mundo. Y una iglesia está muerta también cuando deja obras incompletas. Y ahí el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Y esa expresión, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Él, tiene que ver, hermanos,
con que la iglesia estaba involucrada en hacer cosas que no terminaban. No, dice el Señor, no he hallado alguna cosa perfecta en ti, alguna cosa terminada, alguna cosa que comenzaste a hacerlas y te emocionaste tanto en el Señor que diste tu vida por ellas hasta que terminaran. Hoy en día, a las primeras de cambio, alguna cosa nos falla en el camino y decimos, no, esto no es del Señor, mejor lo dejamos ahí. Esto está muy difícil. Venir a las 7 de la mañana al retiro está muy complicado. ¿Saben que algunas personas están pensando eso y van a ir a disfrutar el día? Está muy complicado. Domingo en la mañana, a las 6 de la mañana, levantarse. ¿No será que existen algunos moribundos? Una iglesia muere o va en proceso de muerte cuando vive de las victorias pasadas, cuando hace las paces con el mundo y cuando su distintivo es hacer obras incompletas, hacia medias las cosas. Comienza, se entusiasma, pero luego las deja. Hay tanto regocijo para cuando uno completa una obra y uno termina una obra. Me ha agarrado de ser carpintero últimamente, hermanos. Así que sigo los pasos del hermano José. Hice una librera y para mí me quedó funcional. Lo digo ahorita, pero funcional. Funciona, ahí caben los libros y los pongo. Funciona. No sé si... Pero ¿sabes? Cuando terminé esa librera y la pinté, pasé todo un lunes trabajando en eso, me regocijé en eso. Terminé mi trabajo, mi faena. Es tan rico, miren, una cosa tan sencilla como una librera. Es tan rico experimentar que he cerrado un círculo. He abierto algo, he comenzado a hacer algo y lo terminé. Lo terminé. Aleluya, ya no voy a tener que hacer esto más. Lo terminé. Los que están estudiando en la universidad tienen que mentalizarse en que comenzaron ese ciclo. Yo no sé cuántos años le va a llevar cerrar ese ciclo, pero tiene que mentalizarse que lo va a cerrar un día. Amén, hermanos. Queremos felicitarlos desde acá y decirles, lo hiciste, lo lograste, ya no tenés que preocuparte por eso. Ahora vienen otros retos, pero es tan agradable cerrar un ciclo, terminarlo. Comencé a hacer algo y lo terminé. En Guatemala hay una epidemia de estudiantes que comienzan a hacer sus cosas y comienzan a trabajar y ya no concluyen ese ciclo. Y se crea un sinsabor en las personas de no haber logrado lo que se han propuesto. Terminemos las cosas que hemos comenzado. No dejemos obras incompletas en nuestra vida, especialmente en nuestra vida espiritual. Dios está trabajando algo bueno. Me voy a disponer para que Dios haga todo lo que tiene que hacer en nuestras vidas, pero no pause, no se ponga, no pause esas obras que Dios le ha pedido a usted que usted haga. No las pause, no ponga una pausa allí, porque Dios está viendo y está ofreciendo el poder suyo, le respalda a todo aquel que quiere, hermanos. El poder de Dios es maravilloso. Por eso es que Dios no tiene problema en hablarle a una iglesia moribunda. ¿Cuántos ya comenzaron a estudiar Génesis en nuestros devocionales? Decía que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabe cómo Dios formó todas las cosas? Con el poder de su palabra. Y dice, sea la luz, y la luz fue hecha. A Dios no le cuesta crear nuevas cosas. Él es creativo y tenemos que acercarnos con la expectativa de que algo va a pasar en mi vida si yo atesoro el mensaje que Él me está dando, hermanos. Estos versículos nos muestran
que tenemos que tener cuidado los cristianos con la fachada. Aquel que dice, pareces vivo pero estás muerto. Es que tenemos que tener cuidado cuando estamos contemplando el parecernos a algo nada más y no ser internamente lo que profesamos ser. Esa es una lucha que todos, hermanos, todos, no hay quien acá, ni creo yo que haya alguien en su vida cristiana que con sinceridad quiera buscar a Cristo, que no ha tenido esta lucha entre el parecer y el ser. El problema de las fachadas, el decir ando en victoria, pero en realidad en el interior ando totalmente derrotado. Y no encontramos a alguien que va con un oído sabio para escuchar, hermano, me siento así, en realidad no estoy en la victoria de Cristo, quiero buscar más al Señor, ayúdame. Estos versículos nos enseñan que tenemos que cuidarnos de las fachadas. Y es tan fácil transmitir algo que en realidad no lo estamos sintiendo. Tan fácil, hermano. Esta iglesia había caído en una hipocresía tremenda. ¿Dónde está la cara que llevo a la iglesia? Y se llevan para la iglesia. ¿Dónde está la que llevo al trabajo? Había caído en una hipocresía tremenda y no eran conscientes ya de lo que estaba pasando muy dentro de su corazón. Y también nos enseña, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con no diluirnos en la sociedad en que vivimos. Dios le ha puesto allí en su trabajo para que usted sea un misionero de Cristo, allí donde usted, aun cuando todos sean cristianos de diferentes iglesias, Dios lo ha puesto ahí para hacer testimonio suyo. Si usted está en el colegio, está en el INSA, está en una institución privada, Dios es el que lo ha puesto allí para que haya presencia suya allí, para incomodar a aquellos que están en pecado, para hacerles reflexionar acerca de su vida. Pero hermanos, tengamos cuidado cuando nuestro cristianismo ya no le incomoda a nadie. Al contrario, hay burlas. No me diga que el tiempo está tan difícil que se están burlando de nosotros. Pregúntale a Daniel allá en el tiempo de Daniel si él decía, es que estaba en Babilonia, es que aquí se adoran ídolos. No, hermano, el problema es que hemos diluido nuestro testimonio. Nos hemos puesto a la altura del mundo, a reírnos de las cosas que hace el mundo. Nos hemos puesto a hacer las cosas que hace el mundo, a tener relaciones interpersonales como las tiene el mundo. Así nos hemos puesto en la iglesia. Y eso ya no impacta a nadie. Se detienen contigo. Has logrado que la gente te respete, no porque eres don fulano de tal, sino porque eres hijo de Dios. Es muy lindo cuando alguien dice, está en un grupo y dice, ay, después me contáis ese chiste porque hay respeto. Pero si usted es un cristiano que se pone a la altura de sus compañeros, a la altura de sus... Esta mañana tiene que pedir perdón, porque usted está moribundo. Porque esa vida cristiana no le agrada al Señor. Tiene que hacer la paz con el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Nos está dando la oportunidad de reflexionar en estas iglesias. El versículo 2 le hace un llamado interesante. Le dice, sé vigilante. Sé vigilante. Y afirma las cosas que están para morir. En el versículo 3 les dice, acuérdate, recuerda. Y esta palabra neumone es mantén en la mente constantemente, trae a tu mente, fórzate
por pensar en eso. Fórzate por recordar lo que el Señor te ha dicho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, escribiendo, porque si no escribimos lo que Dios me dice, al nomás salir de ahí se me olvida. Y allá atrás en el atrio se encuentra un amigo y le dice: ¿qué tal estuvo el culto? Estuvo magnífico, la enseñanza me tocó mucho, casi lloro en realidad. ¿Y de qué se trató? No sé, pero la verdad es que me sentí la presencia. ¿De qué le sirve todo? ¿De qué le sirve sentir? ¿De qué le sirve si no estamos recordando, obligándonos a mantener en la mente, en el corazón, a alguien? Y ese es Dios. Hay que obligarse a tener en la mente a Dios. Escribir. Así como usted se obliga a mantener en la mente de una persona a la cual usted quiere. Ese es neumonio. Oblíguese a mantener en la mente. Aquellos que dicen: no, es que ya mi esposa, mi esposo, ya no. Oblíguese a mantenerlo en la mente, en su corazón. Oblíguese. Eso está diciendo la palabra. Porque ya no va a salir espontáneamente. Oblíguese. Y el Señor le dice: acuérdate de las enseñanzas que yo estoy dando, las enseñanzas de Pablo, la doctrina de los apóstoles. Obliguémonos a mantener en nuestra mente un pensamiento de Dios. Obliguémonos. Oblíguese a... no va a pasar un día sin que yo no escuche con atención una predicación que sé que me va a bendecir. Y hay tantas alternativas hoy en día. Oblíguese a eso. Pero no la escuche como oír llover, sino oblíguese a escribir un pensamiento de los cuales Dios nos va a estar hablando. Y la historia de Sardis nos dice que cuando Dios le dice: sé vigilante, históricamente Sardis era una ciudad que no había sido conquistada como las otras ciudades, pero sí fue tomada en 2 ocasiones. Sí, la historia nos dice que en 2 ocasiones Sardis fue tomada de noche, porque ellos dormían y sus enemigos llegaron de noche, así como el caballo de Troya llegó allí y se infiltraron de manera muy sigilosa. Así llegaron donde esta ciudad y la saquearon en 2 ocasiones históricas. 200 años en distancia entre estos 2 saqueos. Los persas fueron los que hicieron esto. Y cuando Dios le dice: sé vigilante, le dice, tienes que estar preso, tienes que estar ávido en cualquier cosa que pueda venir en tu vida. Dios también nos dice a nosotros que si no vigilamos, hermanos, vamos a ser saqueados fácilmente en nuestras vidas, saqueados espiritualmente. Ese blindaje espiritual solo lo proporciona el vivir diariamente ofreciendo nuestra vida a Cristo, hermanos, diariamente. Solo así estaremos blindados. Pero si dormimos, si no estamos alertas, si no estamos activos y fervientes,
sino no nos proponemos a revivir y a fortalecer nuestra fe a través del poder del Espíritu Santo, vamos a ser saqueados. Nos va a encontrar dormidos, adormecidos, el saqueador, el engañador, y fácilmente vamos a perder esos distintivos. Perdemos terreno cada vez que bajamos la guardia. Hay que estar en guardias, hay que estar defendidos, con una posición de defensa, en guardia. Hay que estar de forma custodiando nuestras vidas, Hay un juego, no sé si los jóvenes aquí lo han jugado alguna vez, en donde en la noche se esconde una bandera y tienen que descubrir esa bandera. No sé si aquí lo han jugado, pero esa bandera se mantiene custodiada por personas. Son lámparas, y cuando alguien te enciende la lámpara, ya te moriste. Y tienen que ir avanzando hasta que llegan a robar la bandera, y eso se trata de un juego bien bonito. Se juega de noche, por lo general en un campo abierto. Pero me pareció interesante cómo las personas tenían que custodiar esa bandera. La cuidaban, se metían en una lucha, hacían estrategias. Tú tenías que ir para allá, yo voy a estar al frente, yo te voy a hacer una seña si veo algún peligro. Y estaban allí custodiando la bandera. No bajaban la guardia, pero cuando bajamos la guardia, fácilmente podemos ser saboteados. Cuando falta el Espíritu, la forma no permanece por mucho tiempo. Cuando no concuerdan nuestros afectos exteriores con nuestros intereses interiores, hermanos, estamos en peligro. Cuando las expresiones externas se vuelven tan alejadas de la vivencia interna, pronto vas a llegar a un vacío profundo en el corazón y comienzas a decir: quizás la vida cristiana no funciona. Yo trato externamente de buscar, pero hemos bajado la guardia, no hemos estado tan alertas en nuestra vida espiritual, no hemos custodiado nuestra fe. Así como usted custodia su cartera, así como usted custodia su celular, ay del que se lo agarre. Hemos sido esclavos, somos esclavos ahorita del celular, ¿no es cierto? Ni en un tiempo de la mañana podemos deshacernos de él, por si hay alguna emergencia, decimos, ¿verdad? Estamos custodiando otras cosas, estamos cuidando otras cosas en nuestras vidas. ¿Quiénes acá están buscando un avivamiento en su vida? Están diciendo al Señor: Señor, tiene que haber algo más en la vida cristiana, más que solo reunirse, más que venir, más que solo diezmar, más que... ¿Quiénes están diciéndole honestamente en estos días? ¿Quiénes han hecho la pregunta: Señor, y esto es todo? Al Señor: ¿y esto es todo, Señor, lo que tienes conmigo? ¿Cuántos honestamente le han dicho al Señor eso? ¿Esto es la vida que has ofrecido? Es levantarme, acostarme, pelear, discutir y trabajar, esforzarme. ¿Este es todo lo que has ofrecido? ¿Cuántos le han estado ofreciendo al Señor? Es importante que reflexionemos acerca del avivamiento.
de la humildad. ¿Cuántos aquí luchan y dicen quiero ser humilde en realidad, pero no lo he podido lograr? Quiero ser humilde en realidad, pero siempre la carga me gana. Siempre me saco la espada y yo quiero que mi espada se mantenga ahí, pero siempre la saco. Ando cortando orejas a cada rato. No he podido. ¿Cuántos andan buscando esa experiencia vivificante ante el Señor? Esas personas tienen que comenzar a comparar lo que estamos profesando con la manera en que vivimos. Eso es lo básico. Compare lo que usted cree del Señor, lo que está aceptando como norma de vida, y ahora compárelo con la experiencia. Y tiene que decir: Señor, esta es la vida por la cual tú moriste en la cruz de Calvario. Esta gente allá en Sardis tenía que decir, era una gente totalmente relajada. Que le preguntaban cómo estaba. Suave, estamos suave, la vida es suave. No te afanes, le decía uno al otro. Tranquilo, de algo tenemos que morir. Y con la gran pacha de Coca-Cola, ¿verdad? De algo tenemos que morir. Tiene que hacer una contabilidad entre lo que profesa. ¿A qué Dios usted sigue? ¿Qué características tiene el Dios que usted sigue, hermanos? Digan algunos. ¿No se animan? Misericordia. ¿Ok? Misericordia. ¿Qué otra característica del Señor al cual seguimos, que a ustedes le impresiona? Un Dios amoroso. ¿Qué otra cosa? Un Dios paciente. ¿Qué otra cosa? ¿Fiel o infiel? Fiel. Excelente. Otro. Protector. ¿Cuáles son las características del Dios al cual usted sigue, profesa seguir? Amoroso, ya lo mencionaron acá. Sanador. De gracia, Dios de misericordia y gracia. Ahora bien, tenemos que ponernos al otro extremo y decir: mi vida está creciendo en esas características. ¿Me estoy volviendo más gracioso? ¿O cada vez caigo peor? ¿Ah? ¿Me estoy volviendo más amoroso con mis hijos, con mi esposa, con mis compañeros de trabajo, accesible? ¿Estoy volviendo así? ¿Estoy siendo más fiel ahora que antes? ¿Estoy llenándome de gracia cuando alguien me hace algo? Yo te perdono, pues. Pero no pude detenerme en la primera patada, así que ahí sí que estamos a mano. ¿Está mi vida pareciéndose al Dios que yo profeso? ¿O he hecho yo con mi vida características que están muy lejos acerca de Dios? Paciente, dijo alguien, ¿verdad? Paciente. ¿Estoy yo siendo más paciente? Si usted y yo queremos buscar un avivamiento, primero tenemos que considerar lo que el Dios al que yo profeso, compárelo con la vida que estamos teniendo ahora, no la que tuvo hace 10 años que se convirtió. Ahora, ¿cómo vive usted ahora?
Amén, hermanos. Cristo enfatiza una amenaza tremenda. Después de eso, dice Dios, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y recuerden que llegaron como ladrón sobre esta ciudad, ¿verdad? Vendré sobre ti como ladrón, pero ahora no va a llegar Ciro el persa. Ahora no se va a acercar alguien a saquear sus cosas materiales. Ahora dice, el Señor es el que va a hacer esa visita como ladrón en la noche, repentinamente, y pueda que haya pérdida, porque esa visita va a ser para arreglar cuentas. Eso es lo que le decía a esta iglesia. Pero tienes unas pocas cosas. Qué lindo es el Señor, hermanos. Y aquí los cristianos debemos de alabar a un Dios que, si bien es cierto, es un Dios que nos dice las cosas claramente, es un Dios también que nos alienta y nos da esperanza. No solo está señalando las cosas negativas. Y me pareció interesante en la mañana que es tan fácil sacar las cosas negativas que nosotros tenemos. La evaluación estaba dirigida hacia eso, obviamente. Pero yo dije, bueno, ahora que nos digan que nos hagan sacar las cosas positivas que hemos hecho, estoy seguro que nos hubieran ponchado. Porque usted dice, saquen las cosas negativas a alguien y préstenme otra hoja, ¿no? Porque no alcanzo. Ahora sáquenle las cosas positivas. ¿Qué tiene? Tiene cosas positivas. Pero Dios es un Dios de gracia y misericordia. Dios nos señala las cosas que necesitamos escuchar, pero nos da aliento, nos anima. Hace una hermosa mención de que aún en una iglesia moribunda hay un remanente. Hay un poco de personas, había un poco de personas en Sardis a las cuales Dios estaba comprometiendo y le estaba prometiendo de su gracia. Dios estaba haciendo eso. Y les dice, el que venza será vestido con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas allá se usaban, hermanos, para cualquier ceremonia oficial. Iba usted a una fiesta y tenía que vestirse de blanco. Iba a la iglesia, tenía que vestirse de blanco. Cualquier cosa. Y el Señor les está diciendo espiritualmente que ellos también van a participar de la cercanía con Él. A aquellos que acepten esta oportunidad que Dios les está dando. La pureza de la gracia que Dios miraba en estas personas será recompensada. Cualquier cosa que usted piadosa, que usted practique para Dios, será recompensada por Él. No oí los amenes, no los creemos, ¿verdad? Dije que cualquier cosa piadosa que usted haga para Dios, Dios la va a recompensar. Comience a hacer cosas piadosas, porque Dios recompensa eso. Comience a retomar las cosas que ha dejado en el pasado. Comience a vivir para Dios, no importando que otros lo miren. Dios va a recompensarnos, va a bendecirnos, y Dios va a llenarnos de bendiciones a la medida que nosotros respondamos de manera piadosa ante Él. Dios quiere responder de esta manera hoy en día también, hermanos. Dios quiere que nos apuntemos en la lista de las labores piadosas en la iglesia, de las labores piadosas en el trabajo, de las labores piadosas en su casa. Que nos apuntemos en esa lista y que comencemos a practicar, porque Dios tiene grandes bendiciones. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados cuando usted comience a vivir para el Señor, honesta, sinceramente arrepentido, y le dice: Señor,
yo necesito tu victoria. El vencedor es el que conoce la verdad de Cristo, el que Cristo tiene a Cristo en su corazón. Lo dice primera de Juan 4:4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Amén, hermanos. Eso nos lo dice como que nos dijera a nosotros. Vosotros sois de Dios, dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces no logramos apreciar las bendiciones de Dios porque ya llegando a la meta que Dios nos dirá, tenés que llegar hasta aquí, pero Señor, es difícil caminar contra la corriente, es difícil ver que los otros no están haciendo lo que estoy haciendo, pero el Señor me ha puesto una meta. Muchos no recibimos la bendición porque antes de llegar a la meta que Dios nos ha dado, nos damos la vuelta y nos olvidamos de que Dios nos ha dado la victoria y Dios nos ha hecho vencedores. Amén. ¿Cuántos vencedores hay aquí que tienen a Dios en su corazón? El hermano lo que me dice, que yo soy vencedor. No lo digo yo. Acabamos de leer, dice: hijitos, lo voy a leer nuevamente. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón esta mañana? Vean lo que dice el Señor de usted. Los habéis vencido. Dice Dios que ustedes han vencido. Son vencedores por la gracia de Cristo. ¿Por qué somos vencedores? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese Esteban apedreado de Hechos experimentó esta bendición. Y usted dice: ¿será que Dios nos va a abandonar si morimos de esa manera? ¿A qué le tenemos miedo nosotros hoy en día? Ese Esteban dice: cuando comenzó a recibir esas piedras, vio el cielo abierto y vio a Jesús sentado junto al Padre, y Jesús estaba de pie. Se puso de pie ante lo que estaba haciendo Esteban. Y ese hombre, con un corazón lleno de Dios, pudo identificarse tanto con Cristo que le dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y murió. Fue un vencedor, fue un victorioso. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Andar con Cristo es poder hablar de la salvación a otros, es tener una comunión con Él diariamente, custodiar esa fe diariamente. Algo que hayamos perdido, tenemos que recobrarlo con el Señor. Esas vestiduras blancas que Dios está prometiendo a aquel que escucha son vestiduras de justicia, de victoria para nosotros, que están disponibles para cada uno de nosotros. Hermano, ¿damos la idea de que estamos vivos espiritualmente? ¿O estamos vivos espiritualmente? Le invito a que incline sus rostros y vamos a orar en esta hora. Hable con Dios en este momento, hermanos. Hable con Dios. Les pido de que no se muevan ahorita, por favor, nadie se mueve. Pido que se guarden en su asiento unos minutitos. Pero necesitamos hablar con Dios en esta hora. Necesitamos pedirle al Señor
que nos dé una oportunidad de comenzar a vivir de nuevo esas cosas que hemos dejado a un lado. Y le estamos pidiendo a aquel que tiene todo el poder espiritual, el que tiene los 7 Espíritus de Dios en él. Señor, tú no tienes límites, y si pedimos con fe, Señor, de seguro tú vas a derramar tanto de ti en nuestras vidas, Señor. Padre, aquellos que han pedido, han orado en estos días y han dicho, Señor, esto es todo. La vida cristiana esto es lo que estamos viendo, esto es todo. Padre, por favor, bendice a esos corazones. Bendice a esos corazones que tienen sed, que arden por algo nuevo, por algo más. Aquellos que están cansados de religión, de simplemente cumplir sin disfrutar, Señor. Padre, te suplicamos en esta hora que seas propicio a la necesidad de cada uno y que nos llevemos en esta mañana el reto, Señor, de que nuestra apariencia concuerde, Señor, con nuestra vida interior. Señor, con hacernos forzar que en nuestra mente tiene que estar tu palabra allí en nuestros corazones. Señor, que podamos aprovechar el tiempo que nos das y de poder vivir espiritualmente de forma victoriosa, porque eso es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Póngase de pie en esta hora, hermano. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor en esta hora.